Continuando con el evento, queremos invitar a Marco Elizalde. Él es representante de Cervecería Nacional y nos va a hablar sobre los beneficios de la democratización de las acciones de Cervecería Nacional. Bienvenido. Bueno, buenos días, distinguido auditorio. En primer lugar, quiero agradecer a la Superintendencia de Control y Poder de Mercado por esta excelente iniciativa para poder expresar la posición de los actores involucrados en este proceso de desinversión ordenado por la Superintendencia de Control y Poder de Mercado. Es realmente un elemento muy útil y necesario poder expresar las posiciones de los interesados en estos procesos y escuchar las posiciones también de este distinguido foro. Con eso, primero agradecimiento. Quiero un poco entrar entonces a explicar lo que va a ser esta exposición. Vamos a explicar cuáles son los beneficios de la democratización, es decir, de la participación del capital social de Cervecería Nacional ordenado por la Superintendencia de Control y Poder de Mercado. Entonces, para poder hacer eso, empezamos con los antecedentes, es decir, ¿qué fue lo que sucedió para que Cervecería Nacional tenga, como en efecto tiene, la obligación de vender el capital accionarial en el 5%? Entonces, lo primero es, hubo una autorización del 6 de mayo del 2016, en la cual la Superintendencia ordenó que como condición para que AB InBev pueda fusionarse en el Ecuador con SAP Miller, tenga que vender, Cervecería Nacional tenga que vender el 5% de sus acciones. Esta autorización previa, este condicionamiento previo realizado por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, se materializa en un documento que se llama documento de compromiso, en donde Cervecería Nacional detalla el procedimiento mediante el cual se haría esta transferencia del 5% de sus acciones. Este documento, que se llama el documento de compromiso, fue entregado a la Superintendencia y la Superintendencia lo aprobó el 22 de julio, mediante un acto administrativo del 22 de julio del 2016. Con eso, y es en esos dos instrumentos en donde se materializa la obligación jurídica que tiene la empresa Cervecería Nacional para socializar y democratizar su capital en el 5% de las acciones. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la orden de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado? O dicho de otras palabras, ¿por qué la Superintendencia de Control de Poder de Mercado impone esta obligación a Cervecería Nacional como condicionamiento para la fusión? ¿Cuál es la razón detrás de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado? Bueno, técnicamente, como ente de control de los mercados, puede imponer tres tipos de condiciones a las operaciones de concentración económica. Una primera condición que impuso fueron condiciones denominadas estructurales, que son condiciones de la 1 a la 4, que son condiciones orientadas a desinvertir, es decir, vender acciones de la compañía a un nuevo competidor. Es la primera característica de esas condiciones, que se llaman condiciones estructurales. Una segunda tipo de condiciones que interpuso la Superintendencia de Control de Poder de Mercado es condiciones conductuales, es decir, condiciones orientadas a Cervecería Nacional para restringir su conducta en el mercado. ¿Bien? Y una final grupo de condiciones, dentro de la que se encuentra la condición 9, que es la condición que ordena la venta del 5% del capital, son condiciones de tipo social. ¿Bien? Y la superintendencia, en uso de esas atribuciones, busca que la finalidad es que el trabajador pueda
de forma optativa, es decir, si es que el trabajador desea hacerlo, no es una obligación para el trabajador, si el trabajador desea hacerlo, el trabajador pueda acceder a un beneficio tangible en los dividendos de la compañía. Entonces, básicamente lo que esto significa es, si el trabajador quiere comprar o quiere participar de las utilidades de la compañía, ¿bien?, a través de sus dividendos, podría hacerlo hasta un máximo entre todos los trabajadores del 5%. Entonces, una vez más, los dos ejes de esta decisión son que sea un beneficio tangible para el trabajador, es decir, que sea un beneficio que le reporte una utilidad al trabajador, ¿bien?, que le reporte una utilidad, un beneficio económico al trabajador, y otra es que sea preferente, es decir, que solo sea para los trabajadores, ¿bien?, que no pueda un tercero que no sea trabajador utilizar este beneficio. Estas dos características son las que busca proteger la superintendencia, que solo los trabajadores puedan acceder al beneficio y que el beneficio al que accedan sea útil, que sea tangible, que sea materializado en un rédito económico para el trabajador. Ok, si esta es la finalidad que se requiere, tenemos que analizar el marco jurídico actual en el Ecuador y que la superintendencia también en el documento de compromiso, y como ustedes han visto de ciertas exposiciones que ya se han dado aquí, existen ciertos límites y tenemos que encontrar una manera para que estos dos beneficios, que sea el beneficio tangible y sea preferente, se logren. Pero tenemos que hacerlo conforme a la ley. Entonces, ¿qué no podemos hacer porque la ley no lo permite? Y esta es esta explicación. Primero, Cervecería Nacional es una empresa que cotiza en bolsa de valores. Entonces, esos se conocen cuando las empresas son públicas. Es decir, las acciones de Cervecería Nacional pueden negociarse libremente en bolsa de valores. Cualquier persona podría acceder a la bolsa de valores de Guayaquil y comprar acciones de Cervecería Nacional si la otra persona está dispuesta a venderla al precio de mercado. Y tiene que hacerse a través de una operación exclusivamente de la bolsa de valores. ¿Dónde se dice esto? La Ley de Mercado de Valores, en su artículo 32, prohíbe que las compañías que estén en bolsa de valores vendan acciones fuera de la bolsa de valores. Y la venta en las acciones en la bolsa de valores es pública. Entonces, si lo que queremos garantizar es que sea un derecho preferente, esto es, que solo puedan acceder los trabajadores a ese beneficio, no les podemos ofertar estas acciones a través de la bolsa de valores, porque si se la ofrecemos a través de la bolsa de valores, cualquier persona podría comprarla. Entonces tenemos que ofrecerles esto directamente a los trabajadores, porque si lo ofrecemos a la bolsa de valores, les repito, un tercero que no es trabajador podría comprar las acciones. Entonces, ¿cómo podríamos tener una emisión o una posible venta dirigida y preferente hacia exclusivamente a los trabajadores? Con la legislación actual no existe legislación secundaria que permita un mecanismo seguro, es decir, que garantice que una tercera persona no se va a meter y que solo sea el trabajador el que pueda comprar. No existe ese mecanismo en la legislación ecuatoriana actualmente. Entonces, si Cervecería Nacional, como la ley le obliga, emite el 5% de sus acciones en bolsa, cualquier persona la puede comprar. Entonces, si tenemos ese impedimento legal y Cervecería tiene que cumplir este mandato porque es parte de la condición 9, ¿cómo la cumple? Entonces, ¿cuáles son las características de esta solución? Teniendo como finalidad que tenemos estas dos finalidades, un beneficio tangible y una opción preferente, es decir, que lo puedan comprar solo los trabajadores y que sea un rédito económico para el trabajador. Entonces, ¿cuáles son las características de una solución? Primero, el trabajador quiere comprar, y que sea opcional esa venta, pero que sea una venta y que el trabajador pueda comprar algo. ¿Y cuál es la otra característica que tenemos que tener? Que no sea a través de la bolsa de valores, porque si es a través de la bolsa de valores, un tercero se puede meter. Entonces, para garantizar el acceso a los trabajadores, tengo que hacerlo por fuera de la bolsa de valores. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la solución? Que cumpliendo con estas finalidades, no siendo contrario al ordenamiento jurídico y que cumpla con estas
soluciones y estas características, y que consta en el documento de compromiso aprobado por la superintendencia, es el usufructo, la compra del usufructo. Para entrar a analizar esto, me voy a permitir leer qué es un usufructo. ¿Bien? Básicamente en el derecho, los derechos reales, el derecho real es el derecho que tú tienes sobre una cosa, se divide en dos partes. El derecho de nuda propiedad, ¿bien? Y el derecho de usufructo sobre ese bien. Entonces, si ponemos un ejemplo, por ejemplo, de una hacienda, ¿bien? Una hacienda que produce banano. Puede ser que el nudo propietario de esa hacienda sea la persona A, pero luego esa persona A le vende el usufructo a una persona B. Y esa persona B lo único que hace es cosechar la hacienda, ¿bien? Cosechar el cacao, vender el cacao y tener las utilidades de ese cacao. Pero la propiedad sigue siendo del nudo propietario. Pero los réditos económicos de esa hacienda son del que tiene el derecho de usufructo. ¿Bien? Entonces, esta división entre nuda propiedad y derecho de usufructo viene garantizada en el artículo 778 del Código Civil, que dice: el derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño si la cosa no es fungible. El artículo 180 de la Ley de Compañías reconoce esta misma figura entre nuda propiedad y usufructo para las acciones. Y dice, el artículo 180 de la Ley de Compañías, dice: en el caso de usufructo de acciones, la calidad de accionista reside en el nudo propietario. Y aquí viene la parte importante para asegurar la finalidad, que es el derecho tangible. Pero el usufructuario, que en este caso sería el trabajador, tendrá derecho a participar de las ganancias sociales, esto es, las utilidades. Tendrá derecho de participar en las ganancias sociales obtenidas durante el periodo de usufructo y que se repartan dentro del mismo. ¿Ok? Entonces, teniendo claro qué es el usufructo, lo que tenemos que hacer es valorar las acciones. Si una acción tiene parte de una acción, es la nuda propiedad, y el otro es el derecho al usufructo, que es el que le interesa al trabajador, porque el derecho al usufructo es el que le va a garantizar el ingreso económico, la utilidad, ¿bien? El compartir la utilidad con la compañía. El SRI, ya en la normativa secundaria, ha indicado que, y voy a permitirme leer también la resolución, el artículo 4 de la resolución 2008-1510, publicada en el registro oficial 497 del 30 de diciembre del 2008, que dice, y que valora, y dice: el derecho de usufructo será el equivalente al 60% del valor de los bienes, y el valor de la nueva propiedad será equivalente al 40%. Entonces, una acción, en ejemplo, en abstracto, que vale $10, ¿bien? Si yo vendo el usufructo de esa acción, solamente tendría que venderla a $6 y no a 10. Ese es el cuadro que tenemos ahí. Y ponemos, las acciones de una empresa son valoradas el 60% el derecho a recibir dividendos, ¿bien?, a la utilidad, que es el usufructo, y el 40% el derecho a votar en las juntas. Entonces, el derecho a recibir los dividendos es el derecho que se va a vender. Y ese derecho es más barato, porque cuesta solamente el 60% del valor de la acción. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo que acabo de poner, si las acciones valen 10, bien, el derecho al usufructo solo valdría 6. Entonces, para el trabajador es incluso, no tiene que pagar 10 para acceder a las utilidades, solo tiene que pagar 6. Igual va a garantizar su acceso al 100% de las utilidades. Bien, entonces, si se vende, la propuesta hecha por Cervecería Nacional es, para poder viabilizar este mecanismo, si se vende el usufructo de las acciones para que el trabajador tenga derecho a recibir el 100% de los dividendos de la compañía, entonces, primero, se evita que la venta pase por bolsa de valores y que sea pública.
garantizando de esta manera que solo los trabajadores de la empresa puedan acceder al beneficio. Segundo, el valor que tiene que pagar el trabajador por comprar esta acción no es el 100% del valor de la acción, sino que sería el 60% del valor de la acción, lo cual es más barato, obviamente. En el ejemplo, si la acción vale 10, tienen que pagar solo 6. Y sin embargo, les garantiza el 100% de la rentabilidad de esa acción. Entonces, pagando el 60% del valor de la acción, recibes el 100% de la utilidad que genera esa acción. O sea, es más rentable incluso para el trabajador. Y lo hace más asequible porque el capital que tuviera que poner el trabajador es menor, porque es el 60%. Y en consecuencia genera una forma de ahorro y de un beneficio económico adicional para el trabajador, a través de una renta variable atada a la rentabilidad de la empresa. Y esto es lo importante, porque aquí lo que se plantea es ser una especie de socios. ¿Por qué? Porque la renta de esa acción, el 100% de la renta de ese usufructo que tenga el trabajador, es variable. Si la empresa reporta altas utilidades, esa renta va a ser mayor. Si la renta de la compañía es menor, esa renta es menor. Es decir, no se puede garantizar una renta. Lo que sí se puede garantizar, y en ese caso sí, es que lo que el trabajador pague por el 60% del derecho de usufructo, cuando el trabajador quiera retirarse, la empresa le garantiza que le va a devolver el valor que él pagó por el usufructo y que los valores que en el interín recibió como utilidad son de él, son del trabajador. Entonces, ¿cuáles son las características de ese usufructo? Una, ya se las dije, que es optativo, es decir, el trabajador decide si lo quiere ejecutar. Dos, es más barato, porque solamente se paga el 60% del derecho de la acción, del valor de la acción, y sin embargo se recibe el 100% de las utilidades generadas por esa acción. Es variable, por cuanto la renta de la compañía es variable y se ata a la rentabilidad de la empresa. Tiene un límite impuesto por la misma Superintendencia de Control por el Mercado, que es el 5% de las acciones que deben ponerse a disposición de los trabajadores. Entonces, cada trabajador podrá acceder, si lo decide libremente, al monto que desee, siempre que no supere el tope que resulte de dividir todos los usufructos disponibles para el número de empleados. ¿Bien? O sea, este 5% para el número de empleados de la empresa, para que garantizar que si todos los trabajadores quieren acceder al beneficio, todos puedan acceder en un mismo monto y que ningún trabajador pueda tener, digamos, más del 5% de las acciones. Eso es un poco la exposición. Debo enfatizar que esto es una solución que está recogida en el documento de compromiso y que ha sido aprobada por la superintendencia si es que no se cumplen otras opciones, pero consideramos que es la opción más dentro del marco jurídico actual, no solamente que es la opción jurídicamente válida, sino que es una opción muy rentable para el trabajador por cuanto el valor de acceso es menor y sin embargo, conforme a la finalidad perseguida, que es que sea un beneficio tangible, se garantiza el 100% de la utilidad de esa acción comprada. Con esto culmino los 20 minutos de mi intervención y por supuesto estoy abierto a las preguntas que este foro desee realizar. Muchas gracias. No sé si le van a pasar el micrófono. El micrófono ahí viene. El micrófono es. Buenos días. La pregunta es, ¿el trabajador, aparte del derecho al usufructo, también tiene derecho en la participación de utilidades como trabajador? Es una muy buena pregunta. El trabajador siempre tiene el derecho a las utilidades garantizadas en el Código del Trabajo y con los limitantes que los acuerdos ministeriales establecen respecto del tope y con los limitantes de las cargas, pero por supuesto que sí, esto no menoscaba el 15% de utilidades que garantiza el Código del Trabajo. Lo otro es,
Esto es adicional, es decir, sí. Además del 15%, los trabajadores que optativamente quieran comprar acciones van a tener más. Lo otro, en la propuesta que usted están planteando o está presentando, yo le veo de que al ser el derecho de usufructo exclusivo para los trabajadores, cuando este trabajador salga de la empresa, también dicen que tiene que revertirse ese usufructo a la empresa, ¿sí? Lo que querría decir es que ustedes como empresa solo les están prestando un derecho de usufructo, porque a la larga todos los trabajadores van a salir por jubilación o por X razones y ese derecho de usufructo se va a revertir de nuevo a la empresa. Es decir, solo le están prestando un derecho de usufructo. No, se lo estamos porque vendiendo. no le están vendiendo. Pero a la larga dicen que se tiene que revertir a la empresa porque no se puede vender a otros trabajadores. Entonces, cuando el trabajador salga de la empresa, ese derecho de usufructo tiene que venderle de nuevo a la empresa. Es decir, que solo estaría prestado el derecho de usufructo hasta cuando el trabajador salga de la empresa. No estaría prestado, es una muy buena pregunta también. Pero no estaría prestado porque hay una transacción, una venta. Lo que pasa es que la superintendencia es clara en decir que este beneficio es exclusivo de los trabajadores. Entonces, si la persona deja de ser trabajador, estaríamos yendo en contra de lo que dice la Superintendencia de Control por el Mercado, que nos obliga a entregarle este beneficio a los trabajadores. Entonces, si una persona adquiere el beneficio y luego sale de la empresa y deja de ser trabajador, nosotros como cervecería no podríamos hacer algo que la superintendencia nos prohíbe expresamente de realizar, porque el beneficio que la superintendencia garantiza es el 5% a los trabajadores. Esa sería la respuesta, por supuesto. Por decir algo, yo en mi tiempo de trabajo ahí hice un usufructo, por decir algo, de unos $5,000. Dejo de ser trabajador, pero no dejo de ser accionista, porque lo que me quitarían sería el 5% del año que va a venir, que yo ya me jubilo, pero yo sigo siendo accionista ahí, porque si yo quiero vendo y si no, no. Correcto, es una muy buena pregunta también. En principio, es una muy buena pregunta la suya. En principio no. Usted podría, como cualquier persona, comprar en bolsa de valores las acciones al 100% del valor de mercado. Eso lo puede hacer cualquier persona, trabajador o no. Ahora, si usted se acoge al beneficio reconocido por la Superintendencia de Control de Mercado, tiene el beneficio de que solo lo puede hacer como trabajador, y esa limitante también a su vez. Y segundo, que el valor que tendría que pagar por esa acción no sería el 100% del valor de mercado, sino solo el 60% del valor de mercado. Y eso le garantiza a usted tener el usufructo de esas acciones durante el tiempo que usted sea trabajadora de la empresa. Cuando usted renuncia a la empresa o salga de la empresa, lo que se hace es devolverle el valor que usted pagó por ese usufructo. Y el dinero que en el interín usted recibió de utilidades es suyo, evidentemente, es suyo. Pero si usted, por ejemplo, en el ejemplo que usted puso, si usted pone $5,000 y de ahí recibe las rentabilidades por 20 años y luego sale, sin perjuicio de los beneficios sociales que su salida, por supuesto, tendrá que reconocer, en el momento que usted salga, yo le devuelvo su dinero. Le devuelvo el dinero que usted pagó, incluso podría, para que garantizarle que usted no pierda, a pesar de si la acción baja, la empresa garantiza devolver el mismo valor. ¿Bien? Y si sube, se la devuelven al valor de mercado. Se la devuelven al valor de mercado. Si baja, la empresa le garantiza que mínimo el valor que usted puso le van a devolver, garantizando también que usted va a participar de las acciones en 2 años que fue. Bien, pero una vez que usted deja de ser trabajadora de la empresa, la misma resolución de la superintendencia nos prohíbe, nos evita extender este derecho preferente a alguien que no es trabajador. No sé si le contesté su pregunta. Excelente. ¿Alguien?
capital general que tiene la Cervecería Nacional? Bueno, en valor no le voy a dar unos aproximados, pero son más o menos, el 5% son más o menos 900.000 acciones. El valor de cada acción está también, hablando un poco de valores aproximados, en el mercado hoy en día está en $80 cada acción, más o menos. Oscila entre 70 a $80 dependiendo de cómo esté el mercado. Y más o menos son 900.000 acciones. El 5%. El 5% de las acciones son más o menos 900.000. Claro, por supuesto. No lo escucho. ¿Aló? No. Bueno, la intervención es en el siguiente sentido. Todo este mecanismo de trasladar el derecho de usufructo es a exigencia de la Superintendencia del Poder del Mercado para permitirles la fusión con otra empresa que entiendo que se fusionaron para evitar el monopolio del mercado. La superintendencia, para permitirles esta fusión, es que les exige lo que están planteando aquí, ¿no es cierto? Es correcto. Ya. A la larga, cuando salgan todos los trabajadores y el derecho de usufructo se va a revertir a la empresa, eso quiere decir que a la larga no van a cumplir con la exigencia de la superintendencia para poderse fusionar, porque a la larga se va a revertir todo el capital o todo el derecho a la misma empresa, cuando la condición para permitir la fusión era esta. Pero si a la larga se va a revertir, quiere decir que a la larga va a quedar insubsistente o el término legal, no estoy seguro, pero a la larga todo el paquete accionario va a quedar en la misma empresa y no se va a cumplir con la exigencia que inicialmente les habían pedido. Bueno, no, ¿cuál es su pregunta? Pero es una muy buena intervención, la suya. Sin embargo, eso no es la posición de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, y nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo las órdenes de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Me imagino que esa pregunta podría responderla con mayor contundencia el ente controlador, que en este caso es la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, cuando hagan la intervención correspondiente. Pero es una muy buena observación la suya. No sé si hay alguna otra pregunta adicional. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estos breves momentos y muchas gracias. Muchas gracias a Marco Elizalde, él es representante de Cervecería Nacional. En este momento queremos recordarles que mañana va a estar el señor Paul McEvoy, gerente general, y el señor Eduardo, director comercial de la Bolsa de Valores de Quito, con el tema Mecanismos para venta de acciones de manera directa en el mercado de capitales. En este momento los invitamos a que salgan al almuerzo y nos encontramos a las 2 en punto para las mesas de trabajo. Muchas gracias.